En el vídeo anterior estábamos haciendo este ejercicio, exactamente este, y estábamos viendo que teníamos cuatro tipos de contrastes lineales, incluso vimos un detalle aquí, que era la regla de los cuatro dedos, y había una frase arriba que pasamos por alto, que era contrastes anidados. Bien, sí, efectivamente, todos los que hemos visto son contrastes anidados, y tenemos el contraste de Wald, que es el contraste general. Pero ahora vamos a dar un pasito más allá, porque si se fijan, aquí tenemos beta 2 igual a beta 3. Entonces, vamos a cambiar un poquito la notación, ligeramente, y vamos a definir ahora los principios de contrastaciones que hay. Vamos a ponerlo por aquí. Bueno, vamos a poner primero contraste de Wald, que el contraste de Wald no es otra cosa sino exactamente el mismo contraste anterior, pero dándole un toque no lineal. Fíjense que nosotros aquí cuando hicimos esto, lo que estábamos haciendo era restricciones lineales, poniendo todas estas restricciones lineales. Pero si a alguien se le hubiera ocurrido poner beta 2 dividido por beta 3 igual a 2, por poner un ejemplo, ¿se podría haber hecho? Pues tal cual como lo tenemos planteado aquí, no. Pero una forma general, utilizando el contraste de Wald, sí que lo podemos hacer. Bien. En realidad, el contraste de Wald es una generalización del anterior, como te estaba diciendo. Vamos a coger las cosas. De tal forma que si yo tengo una restricción, la que sea, vamos a llamarla ahora C de beta gorro contra, bueno, perdón, vamos a hacer aquí un C de beta gorro igual a 0 contra C de beta gorro distinto de 0. Bien, el contraste de Wald lo vamos a utilizar para restricciones lineales y no lineales. Vamos a poner aquí, bueno, para restricciones no lineales. ¿Cómo sería? Pues en vez de ser una f, va a ser una chi cuadrado, vamos a aumentar w, y será, primero lo escribo y luego lo explico. El gradiente de c de beta gorro traspuesto por el gradiente de c de beta gorro por la varianza de beta gorro por el gradiente de c de beta gorro traspuesto. A ver si esto está bien. Todo esto, déjenme moverlo un poquito para allá. Y déjenme incluso hacer un poquito más pequeño porque si no me va a caber. Esto y esto aquí lo pongo todo junto, lo agrupo y lo hago un pelín más pequeño. Incluso esto también elevado a menos 1 por el gradiente de C de beta gorro. Claro, y hay que comparar con una chi cuadrado con Q grados de libertad. Donde a la hora de comparar esto, ponemos aquí el valor de chi cuadrado con Q grados de libertad, que es igual al de, muy similar al de la F, y tenemos zona de rechazo y zona de aceptación. Donde Q, como siempre, va a ser el número de restricciones, la varianza de la beta. Recuerdan que esto es sigma gorro cuadrado por x traspuesta x a la menos 1, ¿vale? Y lo que me falta es esto del gradiente. ¿Qué es esto de c de beta gorro? Pues imagínense la restricción de antes, que era beta 2 dividido por 2 igual a beta 3. Cuando digo de antes me refiero del vídeo anterior, ¿eh?
Claro, esta restricción nosotros pusimos como beta 2 partido por 2 menos beta 3 igual a 0. Pues a esto de aquí es lo que vamos a llamar C de beta gorro, que ya lo tenemos igualado. ¿Qué es el gradiente de C de beta gorro? Pues no es otra cosa que la derivada de C de las restricciones con respecto a beta 1, la derivada de C con respecto a beta 2 y la derivada de C con respecto a beta 3. Es decir, si yo derivo esta restricción con respecto a beta 1, es 0, porque no está. Si la derivo con respecto a beta 2, me queda un medio. Si la derivo con respecto a beta 3, me queda menos 1. Es decir que, si nos fijamos antes, una de ellas teníamos 0, un medio, menos 1, la primera, sin necesidad de hacer derivadas. Oye, ¿y por qué, si no es necesario hacer derivadas, por qué me meto yo con el gradiente? Porque si yo, en vez de coger la restricción de esta forma, despejo y pongo, por ejemplo, beta 2 dividido por beta 3 es igual a 2, yo puedo decir beta 2 dividido por beta 3 menos 2 igual a 0. Esto de aquí sería la C de beta gorro y el gradiente de C de beta gorro me daría 0. La derivada con respecto a beta 2 es 1 partido por beta 3 gorro y la derivada con respecto a beta 3 sería derivada de arriba, 0 por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, partido por el de abajo, por la derivada del de abajo que sería 1 por el de abajo al cuadrado. Es decir, yo podría esta misma restricción plantearla de esta forma y hacerlo así. Como que el contraste de Wolf me sirve tanto para restricciones lineales como para restricciones no lineales, como vamos a ver en el siguiente ejemplo. Bien, aquí tenemos un ejercicio que en realidad no me piden que hagamos un contraste, sino me pide calcular la varianza de beta 2 menos beta 3, la varianza de beta 2 más beta 3 y la varianza de beta 2 partido por beta 3 menos beta 1 gorro. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene esto que ver con lo que me acabas de explicar? El contraste de Wolf, pues, efectivamente, dentro es la varianza de la restricción, ¿vale? La respuesta por delante y por detrás de los gradientes y la varianza. Entonces, claro, que es la parte, digamos, que puede ser más complicada. Si nos fijamos aquí, en estas restricciones, beta 2 menos beta 3, si yo cojo la restricción beta 2 menos beta 3, C de beta gorro, el gradiente C de beta gorro sería 0, 1, menos 1. Por lo tanto, la varianza de la restricción de C de beta gorro, ¿qué es? C, o sea, el gradiente de C de beta gorro por la varianza de las betas por el gradiente de C de beta gorro, o lo que es lo mismo, 0, 1, menos 1 por la varianza de las betas que la tengo arriba, que sería 0,2, 0,05, 0, 0,1, 0 y 0,3 por 0, 1, menos 1. Ya hago la cuenta de todo esto. Sería fila, bueno, la pongo entera, 0, y aquí sería un 0. Sería fila por columna, tanto que bueno, vamos a hacerlo bien. Fila por columna serían 0,05 esta de aquí, 0,1 la siguiente y menos 0,3 la última. Esto sería esto, por ejemplo. Lo multiplico por 0,1 menos 1 y me sale 0,1 menos por menos más 0,3, un total de 0,4. Sería la varianza de
la restricción beta 2 menos beta 3. Si hago beta 2 más beta 3, pues sería prácticamente igual. Con- ¿Dónde estaría la mayor dificultad? Con esta otra de aquí, beta 2 partido por beta 3 menos beta 1. En este caso concreto, si yo hago, si yo digo que la restricción es, como decía, beta 2 partido por beta 2 partido por beta 3 menos beta 1, el gradiente de esta restricción sería menos 1, la derivada con respecto a beta 1, la derivada con respecto a beta 2, que sería 1 partido por beta 3, y la derivada con respecto a beta 3, que me queda menos beta 2 partido por beta 3 al cuadrado. Pues bien, haciendo las cuentas, simplemente voy a copiar la solución. Bueno, pues aquí tenemos la solución que pusieron ellos en la facultad. Fíjense que es exactamente lo mismo, la varianza de los betas. Lo que hace es el gradiente por la varianza puesta por los betas. Habitualmente no van a tener que hacer ejercicios de este tipo, por eso no nos vamos a detener mucho en esto. Lo que sí nos detenemos es en lo siguiente. Bueno, tenemos que control de Wall y sí que algo que es tremendamente importante, que es lo que vamos a llamar los principios de contrastación. Esto es tremendamente importante porque esto sí que lo preguntan en examen. Principios de contrastación estadística. Bien, son contrastación, sí, creo que principios de contrastación estadística. Digamos, todo esto lo vamos a utilizar solamente para contrastes anidados. Más de una vez han preguntado, incluso en los tipos test, una pregunta acerca de esto, en los principios de contrastación estadística. Es decir, yo siempre que tengo un contraste, yo voy a contrastar un modelo restringido, un modelo al cual le pongo restricciones. Vamos a intentar hacer esto con una letra un poquito mejor. Contra un modelo que no tenga restricciones. Y voy a tener que hacer el contraste y puedo hacer tres opciones. Primero, por medio del contraste de Wald. El contraste Wald que vimos anteriormente, que lo que necesita es estimar tan solo un modelo. Necesita estimar la hipótesis alternativa, el modelo sin restricciones. Y estimando el modelo sin restricciones, saca sus conclusiones. Siguiente principio que tenemos es el modelo, el principio de razón de verosimilitudes. Razón de verosimilitud. En este caso, tengo que contrastar el modelo restringido y tengo que contrastar el modelo no restringido. En el contraste de razón de verosimilitudes, ya lo hemos visto, apareció en algún vídeo anterior. Lo que pasa es que no hablamos de él. Por ejemplo, en el contraste de Wall, aparece el de razón de verosimilitudes. Volveré a rescatar esa salida y ahora les comento cómo se calcula, cómo se hace el contraste de razón de verosimilitudes. Y por último, el de multiplicadores de Lagrange, que lo que exige es estimar solamente el modelo restringido. Dentro de los tipos test, lo que preguntaron era exactamente esto. Cada uno de ellos, qué es lo que hacía falta. Bien, eh, estos tres principios de contrastación estadística son, son equivalentes, digamos que son asintóticamente equivalentes. ¿Qué quiere decir que son asintóticamente equivalentes?
Esto quiere decir que para muestras grandes da exactamente igual utilizar uno que no. Nosotros, para muestras pequeñas, lo vamos a usar en este orden. El de Wall, el de razón de verosimilitudes y el de multiplicador de Lagrange. Este nunca lo vamos a usar. El de Wall, sí, siempre, porque es el que trabajamos, y el de razón de verosimilitudes, que se lo voy a explicar ahora en un segundito. Muy sencillo y lo explico enseguida. Si recuerdan, esta tabla la hicimos en un video anterior, en el subconjunto de parámetros, en el que estábamos hablando, explicando, perdón, el contraste de Ramsey y Rese, que teníamos en este contraste, lo que habíamos visto, que se hacía por medio de una T o una F, que eran equivalentes. Bien, hoy nos vamos a centrar un poquito en este término que tenemos aquí, el Livelihood ratio. Me permite, se me acaba de acabar, es nuevamente el cambio del lápiz al marcador, se me traba. Bien, se acaba de trabar. Y el Livelihood ratio, que en este caso me sale 18,7853, un grado de libertad y su probabilidad respectiva. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo el Levit en este caso? Lo que está haciendo es el contraste de razón de verosimilitud. Recuerden que en la salida de ordenador me aparece este término que tengo aquí en los livelihood, que es la razón de verosimilitudes, que lo habíamos nombrado, pero no lo habíamos utilizado. Bien, pues este contraste, igual que el de Wall, igual que el de multiplicadores de Lagrange, lo que va a coger un modelo restringido contra un modelo no restringido. En este caso concreto, para el contraste el restringido sería el modelo, eh, el modelo original, y el no restringido el modelo que tiene la phi θ al cuadrado. ¿Qué es lo que necesita este contraste? Pues necesita el logaritmo de la función de verosimilitud del modelo restringido, en los Livelihood del modelo restringido, y el logaritmo de la función de verosimilitud del modelo, perdón, vamos a ponerlo bien, del modelo no restringido. Voy a utilizar el marcador ahora. Aquí nos dice el modelo restringido y el no restringido, el de uno y el de otro. ¿Cuál es el estadístico de razón de verosimilitudes? Y se utiliza muchísimo. Pues es menos 2 por el logaritmo de verosimilitud del modelo restringido menos el logaritmo de la función de verosimilitud del modelo no restringido. A ver si escribo un poquito bien. Del modelo no restringido. Y esto se compara con una y cuadrado con q grados de libertad. ¿Qué quiere decir q grados de libertad? Vamos a minimizar todo esto un poquito. Un h cuadrado con q grados de libertad, donde q, como siempre, es el número de restricciones. Ustedes recuerdan esta salida de ordenador. Vimos que aquí el parámetro que estamos estimando es este, el de phi θ al cuadrado. Tengo un único parámetro, que es el que estoy comparando. Y si nos fijamos, tenemos aquí estos dos coeficientes. Según mi estadístico me sale 18,84. Vamos a comprobarlo. Vamos a hacer las cuentas. Sería, lo que yo tengo aquí, el estadístico de magnitudes sería menos 2 por el logaritmo de la función de verosimilitud del modelo restringido, es decir, menos 1150,26 menos el otro que sería 1140,63. Esto, si la cuenta correcta, me debería dar 18,7853,4, que lo comprobamos rápidamente, sería menos 2 por menos 1150,026
menos, abrimos paréntesis, menos, me va a dar más, 1140 con 63,4. Cierro paréntesis y me sale exactamente 18,784. 18,784. Fíjense que aquí tengo más decimales, pero porque aquí los utiliza todos y yo solamente estoy utilizando estos. Esa es la pequeña diferencia. Esto se compara con el chi cuadrado con un grado de libertad y en este caso concreto tendría que ir a buscar la tabla del chi cuadrado, pero me sale una probabilidad de cero. Recuerden que si la probabilidad era inferior a 0,05, rechazábamos, a ver, aceptábamos, perdón, la hipótesis nula. Mayor rechazamos, si es menor, aceptábamos la hipótesis nula. A ver, si es menor, no, rechazo, perdón. Rechazo la hipótesis nula. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Es decir, que el modelo no está bien estimado. Bien, con esto tenemos el contraste de razón de verosimilitudes, que era el que nos faltaba, el de los multiplicadores de Lagrange. Simplemente no se lo voy a explicar por una razón sencilla. No lo preguntan nunca y su explicación es un poco, no lo van a tener que hacer. En cualquier caso, para no dejarlo con la intriga, digamos, lo tienen aquí, que es la matriz de información, que son las derivadas segundas de la función de verosimilitudes con respecto a θ y demás. Esto sería el de los multiplicadores de Lagrange. Y este gráfico que tienen aquí es el de Watt, antes, este es el de razón de verosimilitudes. Y este gráfico lo que me indica es eso, que son asintóticamente equivalentes, pero en muestras pequeñas es preferible el de Watt. Simplemente porque ven el gráfico para lo que este aquí representa la razón de verosimilitudes, este de aquí representa el contraste de Wolf y este otro representa el de los multiplicadores de Lagrange. No tiene mayor interés que eso. Lo que sí tiene interés es que ustedes sepan que hay tres principios de contrastación que son el contraste de Wall, el de razón de verosimilitudes y el de multiplicadores de Lagrange. Que el de Wall necesita estimar solamente el modelo no restringido, el de razón de verosimilitudes, el restringido y el no restringido, y el de multiplicadores de Lagrange, tan solo el contraste. Son asintóticos. Bien, voy a poner una única cosa más, porque creo que es necesario que ustedes la vean, que es otro ejemplo, perdón, otro ejemplo de este que ya lo vieron en su momento cuando expliqué, pero creo que es necesario verlo una vez más. Y es lo siguiente, que cuando nosotros vimos el contraste de Ramsey-Reset, lo vimos viendo un único término cuadrático, términos cuadrados y al cubo, cuadrados al cubo y la cuarta. Pero el contraste se hace exactamente igual. Los slides juntan de lo restringido, del no restringido, y en este caso tendríamos aquí en los bloqueados. Si quieren, pueden hacer las cuentas para comprobar que efectivamente se van a hacer. Bien, con esto terminamos la parte de los contrastes, ya toda la parte básica, todo lo que estamos dando a partir de que empezamos a hablar hoy del contraste igual para regresiones no lineales, ya es susceptible de entrar, además de que cualquiera de los contrastes anteriores le puede entrar. Y lo siguiente que vamos a ver son los contrastes no anidados. Es muy sencillo, es una práctica de lo anterior, pero ya seguimos, digamos, metiéndonos en materia. Ahora ya cada uno de los vídeos hay que mirarlos con detenimiento porque todo esto es susceptible de entrar y entra, ha entrado ya en los distintos tipos de